Muy buenas a todos y bienvenidos a nuestra primera entrega de lo que son los tips en programación. Y el día de hoy vamos a estar hablando de la máscara de bits y sí que es un tema importante, sobre todo cuando queremos construir librerías, cuando queremos programar microcontroladores AVR, cuando queremos hacer aplicaciones un poco más avanzadas. Así que vamos a comenzar. Para comenzar a explicar el concepto de máscaras de bits, vamos a prestarnos atención al siguiente esquema. Nosotros tenemos en el Proteus unas entradas en el puerto B y unas salidas en el puerto D. No voy a entrar en profundización de la configuración para este PIC porque realmente no es el objetivo del video. O sea, eso lo vamos a hacer mucho después. Ahora bien, las máscaras de bits siempre han existido y repito, nosotros las hemos utilizado porque si en este momentico yo utilizara así como por d bits.rd0 igual a 1, pues déjeme decirle que esto que estamos haciendo es una máscara de bits porque estamos accediendo a un bit del registro puerto D. Estamos accediendo a un bit del registro puerto D. Entonces, de hecho, cuando ejecutamos él me manipula no todo el puerto, sino únicamente el bit del puerto que manipulamos. Si lo confunden esos otros valores que usted está viendo ahí, pues eso se debe a que yo al puerto D no lo inicialicé. Yo el puerto D le digo que empiece en 0 y después utilizo la máscara para que me lo ponga en 1. Pues ahorita sí que únicamente me va a encender ese LED, el de 0. Cuando hacemos este tipo de sentencias, esto es una máscara de bits. Pero entonces la gente dice, pues claro, es que realmente esa máscara de bits tiene mucho que ver con lo que se está haciendo, digamos, con el puerto, con los bits del puerto. Sí, claro, por eso se llama port de bits, ¿cierto? Es más, podemos utilizar option rec y decirle que este registro option rec, que es un registro pues propio de este microcontrolador, tiene los siguientes bits. Entonces, al utilizar por ejemplo, timer 0 CS y decirle que se ponga en 1, pues esto también es una máscara de bits. Estamos accediendo a la máscara de bits y estamos únicamente manipulando un bit de todos los elementos que tiene digamos, ese registro. Pero ¿qué pasa si yo declaro una variable que se llame dato? Y yo le diga que va a ser el 1, 1, 1, 1 y 4 ceros. Y yo le digo, bueno muchachos, accedan a este elemento que es el bit 0, accedan a ese y pónganlo en 0. No hay ninguna función que se llame dato bits punto dato 0 igual a 1. Esto ya no existe. Esto ya me va a generar 100.000 errores porque esta sentencia no las entiende. El MPLAB X tiene recursos para máscaras de bits muy, digamos, marcados, muy también didácticos para que la programación sea sencilla, pero no significa que nosotros siempre podamos usar ese tipo de recursos. Cuando se programan microcontroladores AVR en el entorno de programación, llamémoslo Microchip Studio, vamos a crear algo con Microchip Studio, sigue siendo de Microchip y sirve para programar microcontroladores AVR, ¿cierto? Pero digamos que no existe los elementos como puerto B, bits, eso no existe. Existen puertos, sí, pero no de esa manera. Vamos a abrir un momentico por acá, vamos a revisar. Mire que cuando vemos estas notaciones, estamos diciendo DDRB, que es un registro del AVR, y le cargan esto, pues lo que le están utilizando es algo que se llama una máscara de bits, ¿cierto? Le están aplicando una máscara de bits precisamente en el bit B0 de este registro, en el bit B1 de este registro, en el bit B2, en el bit 3. ¿Por qué podemos hacer eso? Porque es que aquí no existe la función de DRB bits, eso no existe, esto acá no existe. Entonces, ¿qué sucede con las herramientas de programación que yo necesito conocer para poder acceder a elementos de los bits
cuando no tengo ese recurso de programación. Como por ejemplo en este dato, ¿cómo hago para acceder únicamente a un bit para encenderlo o apagarlo? Entonces, alguien seguramente recordará el curso de XE8, dirá, no, pues vamos a utilizar el dato, le hacemos una OR y le aplicamos 0B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y le ponemos un 1. Y listo, ahí encendemos el bit. Pues nada más cierto que decir que esto es verdad. Si usted utiliza esto y al final siempre vamos a decir que en el puerto D le vamos a asignar el dato, pues vamos a observar que el bit menos significativo se va a poner en 1 porque acá hay una máscara de bits que me dice que el último bit lo ponga en 1. Nada más cierto que eso. Y eso que en algún momento se explicó que eran los operadores con registros, que eran los operadores para manipular, ¿cierto?, los bits de los puertos. En su momento no lo dije, pero esos son máscaras de bits. No son las más elegantes, no son las más estéticas, porque todo hay que decirlo, eso no es estético, pero sigue siendo una máscara de bits, porque estás accediendo a un bit y me lo estás poniendo en uno. Esa sentencia hace lo mismo que haría por de bits.rd0 igual a 1. Igual a 1. Esa sentencia haría exactamente lo mismo. Estamos accediendo a un bit y lo estamos poniendo en 1. ¿Qué pasa si por el contrario yo no quiero ponerlo en 1, sino que quiero que se ponga este bit, el bit 7 se ponga en 0? Pues esto lo podemos hacer acá, diciendo lo siguiente: a dato le vamos a asignar el dato, ya no le vamos a hacer una OR, sino que le vamos a hacer una AND. Y 0B ponemos donde queremos apagar y lo demás que queremos que se quede tal y como está lo ponemos en 1. Entonces, resulta que al hacer esto, estamos accediendo al último bit, míralo acá está, y lo estamos apagando. Entonces, esto es como tener la sentencia por de bits.rd7 igual a 0. Entonces, maneras de hacer máscaras de bits, tenemos dos opciones que ya veníamos utilizando. Sí, claro que ya veníamos utilizando, eso no es nuevo, esto no es nuevo, esto ya lo teníamos. Y para explicar algo que ya se tenía en el canal no necesito crear un nuevo video. Lo que vamos a hacer es producir máscaras de bits a un nivel un poco más elegantes, ¿cierto? Y vamos a tener que entender lo siguiente. Acá yo estoy haciendo dos procedimientos que hay que hacer en una máscara de bits manual. Dos procedimientos, solamente que yo los estoy montando en uno solo. Las máscaras de bits, primero, se constituyen de una forma un poco más prácticas a la hora de trabajar. Es que estar escribiendo esto, son 8 bits, no es mucho. Pero si el microcontrolador fuera de 32 bits, entonces vas a escribir 32 ceros. O sea, eso ya no hay, eso se vuelve inmanejable. Entonces, una manera de hacer esto mismo, ¿cierto?, es decir lo siguiente: ponemos un 1 y que se desplace 0 unidades. Esto es poner 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Es exactamente lo mismo. ¿Qué pasa si quiero ponerlo en el bit 1? Este de acá me va a decir, mire, este me está diciendo en qué bit voy a poner este 1. ¿Qué pasa si pongo 1 desplazado 1 unidad? Pues eso es 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Este me dice dónde estoy poniendo el 1. O sea, esto es mucho más práctico que ponerme a escribir un número en binario. Pues uno dice, no, pues esto está sencillo, porque usted pasó de tener 0B, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Pues esto está mucho más sencillo. Si usted quiere ponerlo en el bit 7, entonces, pues póngale aquí 7. Y entonces en cuyo caso será el 1 acá y lo demás en 0. Pero ¿qué pasa con este? Con la AND yo no podría hacer eso. Porque si yo utilizo la misma sentencia, 1, 2.7, por decir algo acá, pongámoslo en el 5, aquí dejemos esto en el 2. Si yo utilizo esto, pues esto que está acá me va a dar algo así como 0B 0, 0, 7, 6, 1, 0, 1, 2, 3, 4. Y se supone que tenía que ser equivalente con esto que tenemos aquí. Y está lejos de ser lo mismo. Es todo menos exactamente lo que tiene que ser. De hecho, si revisamos
estamos poniendo un 1 en el lugar donde deberíamos de poner un 0. Entonces, para poder utilizar estas dos sentencias como máscaras de bits, a esto que está acá le aplicamos algo que se llama el complemento. Ese complemento entonces me va a producir como resultado, vamos a ponerlo por acá, me va a producir como resultado algo así como 0b. El complemento a 1 pues es pasar los unos a ceros y los ceros a 1, entonces 0b sería 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1. Y resulta que esto tampoco se parece. Uno dice, pero eso no se parece de todas formas en nada. Y yo le digo, sí se parece y se parece mucho. Resulta que al aplicar esto, como usted va a aplicar una operación de AND con cualquier número que usted escoja, con cualquiera, póngale un número el que usted quiera, póngale 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1. Pues yo estoy diciéndole con esta sentencia, yo quiero es que el bit 5 se apague y únicamente el bit 5, no los demás bits, únicamente el bit 5. Pues resulta que acá sí que tendríamos dicha operación, porque si usted va y revisa esta operación, pues esta operación nos va a dar así como 0b, así como 0, 0, perdón, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Y si usted se fija, mire que el dato es este. Y me da el mismo dato, pero el bit número 5 se apagó. O sea, accedí al registro y únicamente apagué el número, ese bit que está ahí. Resulta que hacer esto que está acá no es suficiente. Fuera de hacer esto, lo que hay que hacer es aplicarle un complemento. Y al aplicarle el complemento, sí que puedo generar esta máscara que tenemos acá. De hecho, la vamos a dar comentada. Podemos utilizar esta máscara que tenemos acá y me va a apagar únicamente el bit que yo le pongo. Entonces aparecen estas nuevas estructuras que al principio pegan un poco duro, ¿cierto? Uno dice, uy, eso es tan raro, ¿qué clase de brujería es eso? Pero no, mira, es muy sencillo. Para poner unos, utiliza una OR con la estructura 1 y el desplazamiento hacia la izquierda cuantas veces desea hacerlo. O podemos poner una AND con el complemento de ese desplazamiento en el bit que deseo, y pues eso me pondría un 0 básicamente. Entonces, ¿qué tendría que ver acá? Pues que el bit número 5 da 7, 6, 5, este bit de acá se tiene que apagar y que el bit número 2 se tiene que poner en 1. Vamos a ver si esa máscara así no funciona bien. Vamos a compilar acá, vamos a venir por acá, vamos a ejecutar. Entonces, mucho cuidado con el bit 2, o sea este, 3, 4 y este que está acá, el 5. Entonces mire que el bit 2, este que está acá, se puso en 1 y el 5 se puso en 0. Ahí está el 5 en 0. Entonces esa es la manera en la que podemos utilizar ese tipo de máscaras de bits. Es un poco confuso, repito, pero pues es la manera. Entonces es mucho más sencillo que ponerme a rellenar ceros, decirle dónde quiero los unos y demás. Y es más, esto es tan versátil que podríamos utilizar más máscaras para poner no uno sino varios bits. Por ejemplo, 1, corremos hacia la izquierda y también quiero que esté el 3 y también quiero que se ponga en 1, ¿cierto? Que se ponga el bit número, no sé, 0, por decir algo. Mire que no fue ni siquiera en orden, simplemente estoy aplicando esta sentencia. Y el bit número 5 lo puedo apagar, esta misma sentencia. Ahorita, esto que está aquí, hay que tener cuidado cuando los apago, porque estos datos de acá, en el orden como se tiene que ejecutar, tiene que tener sus signos de agrupación. Si yo lo dejo así, pues el primero me le saca el complemento al 1 y después me lo desplaza. Cuando yo necesito es que primero lo desplace y después le aplique el complemento. Entonces hay que tener cuidado con eso. Podríamos aplicar una AND precisamente también. Vamos a probar, vamos a ver si nos da. Pues, y no nos da, pues nos preocupamos un poquito. Pero solamente un poquito. Vamos a apagar el bit número 7. Simplemente vamos a compilar. Entonces hemos accedido a elementos de los registros de una manera un poco más profesional. Entonces miren, bits 5 y 7 están apagados. Y los bits
2, 3 y el 0 tienen que estar encendidos. El 0, el 2 y el 3 están encendidos. Entonces, la manera en la que nosotros podemos, ¿cierto?, poner ceros y unos, pues digamos que es esta forma. Una macro sencilla para poder definir algo un poquito más funcional, es decir, por ejemplo, bit 0, pues el bit 0 pues es un 0, no hay mucho más que decir. Bit 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, pues va a ser precisamente el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Y en vez de ponerme a escribir 2 y esto, pues vamos a escribir bit 2, bit 3, bit 0. Sí que ahorita nosotros entendemos qué estamos haciendo. Acá podemos poner también bit 5 y aquí podemos poner bit 7. Entonces estamos accediendo a ciertos elementos de eso que está ahí, y esto se conoce como enmascaramiento de datos. Ahora, para que sea incluso aún más profesional, vamos a recordar la sentencia. Cuando usted tiene una sentencia así como que A asignele A más 1, hay dos maneras de hecho, pongámosle más 5. Hay varias maneras de hacer esto. Usted podría hacer lo siguiente: A asignele, ¿cierto?, más igual 5. Y estas dos expresiones son equivalentes. Son totalmente equivalentes. Esta expresión significa lo mismo que lo que está acá. ¿Por qué se puede utilizar esta notación simplificada? Porque usted está utilizando un acumulador. Cuando él detecta este tipo de expresiones, él sabe que es la variable actual, o sea, este mismo espacio de memoria, con la operación que aquí diga, en este caso más, y la cantidad que aquí diga. Pues eso mismo podemos utilizar acá. Mire, tengo el espacio de memoria, el mismo espacio de memoria. Pues para no escribir esto, yo podría borrar acá y poner la hora acá. Podríamos borrar acá y poner la AN aquí. Y eso significa exactamente lo mismo. Y a esto es lo que se refiere en programación como enmascaramiento de datos. Entonces, notación que de pronto hemos visto en algún lado, quizá lo hemos visto. Y es la forma que podemos obtener esa representación. Vamos a observar que esto hace exactamente lo mismo. Lo que ya teníamos es exactamente lo mismo, por lo que una manera más abreviada. Bien. Ya para concluir, vamos a hablar del enmascaramiento de datos en lo que respecta a la lectura de uno de los pines. Resulta que yo también puedo leer, digamos, el estado de un pin. Así como yo puedo escribir sobre un bit específico de un registro, de una variable, de una palabra de determinada cantidad de posiciones, pues digamos que también puedo leer el estado de dicha variable. Para leer el estado de dicha variable hay varias maneras. Una de ellas es hacer lo siguiente. Si digamos el puerto B, vamos a utilizarlo, sería más fácil utilizar por B bits y .rb5, ¿cierto? Si el puerto B le hacemos una AND con el bit donde deseamos leer, que precisamente podría ser la siguiente: 1, ponerlo, si quiero, el bit número 5, o sea, aquí. Entonces, esto significa que le estamos aplicando una AND con lo siguiente. Entonces estamos poniendo 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Esto es lo que significa 1 corrido 5 unidades. Y le estamos haciendo una AND con el puerto B. Entonces a mí me interesa únicamente el bit número 5. Supongamos que está presionado que este también está presionado, y dejémoslo así. Entonces mire que a mí me interesa solamente este valor. Entonces es lo que hace limpiar los demás estados de lógicos como tal. No me interesan, él los pone en 0, pero este señor sí que lo pone en 1 porque está presionado, y los demás los garantiza en 0. Entonces usted tiene varias opciones. Si usted presionó acá, que esto se ponga en 1, o si no presionó, cuyo caso sería que estuviera en 0, pues sería que tuviéramos esto en 0. Entonces hay dos posibles opciones: o que eso dé 0, en cuyo caso significa no ha presionado, o que eso dé un valor distinto de 0, porque pues esto no es un 1, esto es un valor distinto de 0.
Entonces nosotros podemos decir lo siguiente: si toda esta operación que yo estoy haciendo es distinta de 0, es porque presionó. Entonces si presionó, simplemente vamos a decir que al puerto D le vamos a hacer una OR igual y le vamos a poner aquí, ya vamos a poner un 1 en el bit número 2. En el 3 lo puse, bueno, no pasa nada. Si no, el puerto D le vamos a apagar el LED. Entonces utilizamos el enmascaramiento. Recordemos, primero el complemento, un 1, y vamos a decir que el bit número 3 es el que se va a apagar. Y listo. De esta manera nosotros podemos preguntar por un estado lógico y podemos utilizar esto. Yo sé que realmente parece un poco complicarse la vida, sobre todo porque pues ya el IDE trae el puerto B bits, el puerto de bits, pero cuando se construyen librerías no realmente siempre vamos a tener esas facilidades, y digamos que a veces es necesario saber leer unos estados específicos, y esto es ANSI puro, esto no tiene nada que ver con el IDE. Esto funciona para variables, esto funciona para cualquier otro elemento. Compilamos acá, funciona para otros IDEs de programación como tal. Entonces, según esto, nosotros vamos a decir que si el bit, que creo que era el 5, vamos a ver qué bit era, el bit número 5, pues este RB5, si se ponía en 1, vamos a ver cómo este bit de acá se pone. Ahí está, vean. Entonces, ahí estamos leyendo el puerto y lo estamos activando. Entonces, de esta manera podemos leer estados, pues estamos leyendo el RB5 y también podemos acceder a los elementos del puerto. Esto es lo que refiere a enmascaramiento de datos. Espero no haber sido muy confuso y espero que en el futuro, mientras se vayan utilizando, pues vayamos aclarando el concepto. Y sin más me despido y un fuerte abrazo desde Colombia.